La paz de Dios, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, en donde quiera que ustedes los estén viendo, de manera pues en vivo o de manera diferida. Reciban un saludo desde la Iglesia Central. Estamos una vez más en otro estudio a través de ICIA Conecta y damos gracias a Dios por esta bendición. Está con nosotros mi hermano Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Hola hermano, pues gracias a Dios todo muy bien, bendecidos por el Señor y más porque hoy tenemos este tema que es de mucha edificación, va a ser de mucha edificación para todos nuestros hermanos que puedan acompañarnos en esta tarde. Gracias. Un tema controversial, ¿no? Un tema Bastante. muy, a lo mejor discutido, pero que gracias a Dios por esos temas. También se encuentra mi querido Ever. ¿Cómo estás, Ever? Bien, amigo, la paz de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Espero que hoy haya sido un día de mucha bendición, un domingo donde Dios haya hablado a sus vidas. La paz de Dios. Muy bien, pues, ¿le parece, hermanos, si oramos, hacemos una oración? Vamos a ver un tema acerca del divorcio. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos dirija en cada uno de los puntos, cada una de las porciones que vayamos a tomar en cuenta, que sea su Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas. Le recomendamos que tenga ahí papel, lápiz, pluma para este estudio, su Biblia. Y pues bueno, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija. ¿Nos puedes llevar en oración, mi querido Raúl? Claro que sí, hermanos, también allí en casa o donde se encuentren, vamos a hacer juntos esta oración. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, de poder considerar tu palabra, porque tu palabra nos edifica, nos alimenta, nos enseña en todo momento. Te rogamos por este estudio bíblico, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, que abra nuestro entendimiento, pero sobre todas las cosas, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a ti, Señor, para que una vez que podamos escuchar tu palabra, podamos aplicar lo que hemos aprendido. Toma en tus manos la vida de mis hermanos, de mi hermano Feli, de mi hermano Ever, mi vida, Señor, y de cada uno, Señor, que ha de ver en esta tarde esta transmisión para gloria de tu nombre. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pues la palabra de Dios dice, hermanos, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Amén. Útil para enseñar, para corregir, para instruir, para guiarnos, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea Enteramente perfecta. preparado para toda buena obra. Entonces, estos temas, hermanos, a lo mejor se dirá, bueno, es que ¿por qué estamos hablando de esto, estos muchachos, no? Pero viene en la Biblia. Entonces, tenemos una presentación que van a compartir mis hermanos aquí del audio, del video, y usted va a poder ver ahí que es este estudio bíblico sobre el divorcio. Y vamos a irlo explorando, vamos a irlo analizando, pero desde una perspectiva bíblica. A lo mejor usted tiene conocimiento de esto, tal vez a lo mejor lo ha vivido o conoce a alguien, o tiene usted esta parte de las leyes y podrá usted a lo mejor comentar algo mucho más a fondo. Pero vamos a verlo, qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Y miren, vamos a encuadrarlo en estos 3 puntos a considerar. El primero vamos a ver acerca de las causas. ¿Qué causa el divorcio? ¿Qué llega a que una pareja, un hombre, una mujer, lleguen a tal situación del divorcio? ¿Cuáles son sus consecuencias? Ese sería nuestro primer punto. Después veremos, hermano, la honra al pacto matrimonial. Tenga esa palabrita en cuenta, pacto matrimonial. No solamente un contrato, un compromiso, sino un pacto. Y por último, hermano, veremos con la ayuda de Dios esta parte del perdón de Dios y la reconciliación. Porque Dios es bueno. Sí, Dios nos ayuda y Él quiere siempre esta parte de que procedamos a esa situación de una reconciliación. Así que, pues vamos a ir adentrándonos, vamos a irlo llevando y podemos platicarlo. Si a lo mejor, hermano, usted quiere comentar algo ahí en los comentarios, en la parte de ahí abajito, con toda libertad lo puede usted hacer. Y pues bueno, vamos a ir con nuestra primera parte, que son las causas y las consecuencias del divorcio según la Biblia. Entonces, fíjese, hermano, tenemos esta primera diapositiva. Dice en Mateo 5, 31 a 32. Porque muchas veces, amigos, mismos hermanos o personas que a lo mejor no conocen, pues también se agarran de allí, ¿no? Porque dicen, pues es que la misma Biblia dice y también que puede divorciarse, y a veces sacamos el texto del contexto y un pretexto, claro. Entonces es como esa situación. Pero mire, Mateo 5, 31 a 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y ahí lo vamos a hacer esa parte. Porque mira, tal vez alguno dirá, bueno, ¿cómo que fue dicho? ¿En dónde fue dicho? ¿Quién lo dijo? Pues si nos regresamos, hermano, al Antiguo Testamento, Deuteronomio, que es en esta misma diapositiva, Deuteronomio 24,
del 1 al 4, en la traducción al lenguaje actual, le voy a decir a mi hermano Ever si nos ayuda a leerlo, está en la traducción al lenguaje actual. Ahí se encuentra esta base en donde el mismo Señor hace referencia. Fue dicho acerca del divorcio. Entonces, ¿qué dice Ever esta parte? Así dice la Biblia, hermanos. Si un hombre se casa y más tarde encuentra a su esposa haciendo algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, pone una condición, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Si esa mujer se casa después con otro hombre y el nuevo esposo también se divorcia de ella o se muere, el primer esposo no podrá volver a casarse con ella. No podrá hacerlo porque la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría. No debemos contaminar con el pecado la tierra que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Entonces, ahí está incluso remarcado con colores. Dice, más tarde encuentra a su esposa haciendo algo indecente. Por eso, en esta traducción, esta parte de podrá repudiarla, lo manifiesta así, algo indecente. Y dice, si tú encuentras haciendo algo así, entonces podrá divorciarse de ella y va a entregarle una carta, va a hacer esto. Ahora, en la parte de la definición, divorcio, el diccionario en Google, ¿no? Sí, claro. Dice que el divorcio es la acción de disolver el vínculo matrimonial entre dos personas. Implica la pérdida de los derechos y obligaciones que se establece al contraer matrimonio, pero no afecta las obligaciones con los hijos. La palabra divorcio proviene del latín divorcium, que compone de los prefijos di o dis, que significa separación, y de la raíz verto, que significa girar o dar vueltas, como cambiar de dirección. Entonces, teniendo eso en cuenta, hermano, de la situación de una definición de divorcio, de que la misma Biblia habla de esto y que de a veces sacamos esta parte de, pues bueno, en la Biblia dice que se pueden divorciar, ¿qué a nosotros como cristianos, no? ¿Qué a nosotros como hijos de Dios o futuras generaciones? Quiero decirle que acá mis hermanos están felices de casados. ¿Cómo futuras generaciones dicen, no, pues ya ahorita, ¿para qué casarme? Ya ahorita, ¿para qué mejor unión libre? Nos conocemos. Si no funciona, nos dejamos. Nos separamos, ¿no? Es un pensamiento muy, a lo mejor, actual, ¿no? Del mundo. ¿Y qué dice la Biblia de estas situaciones, no? Entonces, vamos a meternos un poquito más, porque dándole ahí otro clic, dice ahí, pero yo os digo. Es decir, el texto del Señor Jesucristo está diciendo, ustedes escuchaban esto, pero ¿qué dice ahora el Señor Jesús acerca del divorcio? Entonces, es a donde nos vamos a ir metiendo un poquito más adelante. Dios, en la siguiente diapositiva, Dios no alienta el divorcio. Es la primera premisa que queremos establecer aquí. Dios no alienta el divorcio. Es decir, la Biblia no está diciendo, pues sí, pues divórciense, si no funciona, no hay problema. Dios no lo alienta. No, y es que ciertamente, hermano, Dios no crea el matrimonio para disolverlo. Claro. O sea, no fue en el inicio esa circunstancia, ¿no? Más bien es por nuestra deficiencia de carácter, que es lo que nosotros provocamos, ¿no? Romper ese vínculo. Y lo dice, ¿no? Mateo 19, 7 y 8. ¿Qué dice, Raúl? Aquí está en pantalla, nos da esta parte. ¿Qué dice, Raúl? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nadie, hermanos, no somos como en la sociedad actualmente, y me gustaba mucho el título de este primer tema, porque ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Porque ¿qué dice la sociedad sobre el divorcio? ¿Por qué te puedes divorciar hoy en la actualidad? ¿Por qué razones te puedes divorciar? Por lo que sea. Si un día te despiertas y dices, me quiero divorciar, vas, haces tu trámite y te divorcias y no pasa nada. No te van a pedir una causa. Anteriormente incluso el adulterio estaba castigado, era penado ante las leyes. Hoy en día nuestras leyes ya no se habla sobre un castigo sobre el adulterio. Entonces, en la sociedad moderna, tú ya te puedes divorciar por cualquier cosa, el divorcio encausado, pero ¿qué dice la Biblia? Correcto. Pero ahí viene también el detalle, como decían mis hermanos, muchos dicen, es que la Biblia dice, no, es que la Biblia está refiriendo cosas que incluso los hombres mencionaban. Moisés, él veía los problemas de la sociedad en la cual él se desenvolvía. Y por eso el Señor le dice, por la dureza de sus corazones, porque él veía los problemas, él veía las infidelidades, él veía incluso que posiblemente entre
hombres se mataban porque uno ya se había metido con la esposa de otro. Sí. Entonces, pero el Señor deja muy claro cuál es el propósito de Dios desde el principio. Él dice, al principio no fue así. Lo que Dios unió, No lo va a separar él. exactamente, el hombre no tendría por qué separarla. Entonces, esa es una de las primeras enseñanzas que debemos de guardar, no solamente en nuestro corazón, sino todos los días, ¿no? De qué es lo que quiere Dios para el matrimonio. Tú no te vas a casar pensando, ¿qué va a hacer cuando me divorcie, no? No te casas pensando en divorciarte. Exactamente, porque hoy cuando te casas te dicen, ¿cómo te quieres casar? ¿Por bienes mancomunados o separados? Y pues un buen cristiano que ama a su esposa, una buena cristiana que ama a su futuro esposo, dice, pues yo me voy a casar por bienes, así vamos a compartir, ¿no? No estás pensando, pero cuando ya te pones a pensar en esas cosas, entonces te estás casando para divorciarte en 2, 3 años posiblemente, porque estás pensando en un plan de emergencia y no ven que todas tus emergencias las tiene que atender Dios. Reventa. Las tienes que llevar al Señor. ¿No, hermanos? Es correcto. Y ahí era la parte, ¿no? Dice, se estableció esto por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué fue? ¿Y dónde nacen los adulterios, amigo? Desde En el corazón. ¿Dónde nacen los robos? En el corazón. Y por eso lo menciona el Señor. Por su corazón, no porque Dios sea malo. Y como dice ahí, ¿no? Al principio no era así. O sea, desde el momento en que Dios establece el pacto matrimonial, ¿no? Dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, esa importancia que más al rato vamos a ver, hermano, más adelante. Pero entonces, esta parte, hermano, que quede bien grabada en su corazón, querido amigo. Dios no alienta el divorcio, no lo alienta. Sí, es necesario hablar acerca de esto porque es algo que no agrada entonces a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva porque tenemos esta palabra, no sé si usted la ha leído muchas veces, esto de el repudio, ¿no? Por eso dice, el que repudia a su cónyuge comete pecado. La Biblia nos habla acerca de esto. Entonces, Ever, ¿qué dice en Mateo 5:32 y Marcos 10 del 11 y 12? Mi querido Raúl, y si quiere comentar algo. Y estamos señalando algunas frases, algunas palabras clave que en este estudio queremos resaltar. ¿Qué dice Mateo? Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, ahí esa parte en azul, ¿no? Ustedes escucharon esto, pero yo os digo, es decir, lo que está diciendo el Señor. Recordemos el contexto en donde estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De los fariseos, toda esta parte que a lo mejor estaba tan metida en la parte de la ley, pero si, hermanos, si viviéramos bajo la ley, pues no, ninguno alcanza nada de gracias a Dios que vivimos ahora bajo la gracia. Entonces nos está dando este nuevo enfoque en nuestro Señor Jesús. Dice, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. Luego vamos a complementarla con Marcos. Antes, ¿querés decir algo? Sí, decirte qué significa la palabra repudio. Ok. Vamos a dar otro clic y el origen, repudio, fíjese, en el origen latín de la palabra es repudium, cuyo significado indica un acto de rechazo hacia algo que produce vergüenza. Resaltamos esto, acto de rechazo hacia algo que produce vergüenza. Al anteponer el prefijo re, su definición adquiere un movimiento hacia atrás, un retroceso al momento en el cual no existía tal sensación. Es decir, algo pasó entre esta parte del sí acepto, ¿no? Sí, al pensar en matrimonio, algo pasó allí, en esta parte de repudio, que entonces ahí lo maneja con la parte de produce una vergüenza. Entonces, es interesante, hermano, esta palabra. Algunas otras versiones lo manejan diferente, pero la 60, Reina Valera 60, habla acerca de esto. ¿Quieres mencionar algo o quieres leer, Marcos, Raúl? Pues precisamente el siguiente texto tiene que ver con el repudio también, porque dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es muy común que muchas personas piensen que en la Biblia solamente se habla de la situación del hombre, el hombre, tal vez por el contexto en el cual se desarrollaron todos los eventos bíblicos que tenemos pues registrados, ¿no? Pero la palabra del Señor es para todos. Tanto hombre como mujer que llega a repudiar a su cónyuge está cometiendo el mismo pecado, está cometiendo la misma falta, ¿no? Porque aquí hablamos de un acto que produce vergüenza.
pero algo que podría causar un poco de conflicto, el texto que leía nuestro hermano Ever hace un momento, que decía, a no ser por causa de fornicación. Ya podemos decir, ya, la salida. La Biblia ya lo dice, voy y lo hago. Exactamente, podemos pensar Y así es usado, y es legal. que es legal por donde lo quiera ver, tanto por mis leyes actuales Como bíblica. y delante del Señor estoy bien. Wow. Les quiero contar algo. En Portugal, un chico hizo esto, un chico cristiano. Lo hizo a propósito para poder divorciarse. Sí, esto. Y precisamente, y vamos a llegar a ese momento de también un registro que tenemos en la palabra del Señor sobre qué dice el Señor del perdón. No lo vamos a decir todavía porque sería, pues ya habremos de terminar, hermanos, si nos seríamos, pero vamos a llegar también a ese momento porque aunque nosotros podemos ver claramente que dice a no ser por causa, pero el Señor en su grande amor, en su misericordia, sus planes son diferentes a los nuestros. Tiene siempre una palabra para todos los casos que vivimos como matrimonios. Es interesante entonces esto, hermano, porque podríamos llegar a pensar eso, ¿no? Pues entonces tengo relaciones sexuales con alguien más, caigo en fornicación, que es otro pecado, o adulterio, ¿no? Y entonces en vez de la salida, te estás metiendo más, ¿no? ¿Sí? Más a lo de, y recordemos esa premisa del inicio. Dios no estableció eso así. No. Desde el principio no estaba así, sino por la dureza del corazón, por la situación en la concupiscencia y el pecado en el hombre, es que se llega a estas partes, ¿no? Se sufren consecuencias, ¿no? Claro. Podemos ver que mencionaba hace ratito Raúl, hay muchas causas, ¿no? Ahora, hoy en día, ya me vio feo, ya no me habló, no me cae bien mi suegra, es que mi cuñado, es que la parte económica, y hay tantas cosas que dices, pues... Le das like a otras publicaciones en las redes. Esas son causas hoy en día. Las redes sociales generan un problema terrible. ¿Por qué sigues esto? ¿Por qué das like al otro? Entonces, eso genera conflictos en el matrimonio y eso lleva a un divorcio. Correcto. En cualquier momento. Pues, y una de las cosas es que cuando la gente se casa con expectativas, amigos. ¿Cuáles son las expectativas? Es que yo me caso para que me hagan feliz. Y entonces tú llega la persona y dice, oye, ¿por qué quieres divorciar? Es que ya no me hace feliz. Y es que tú no te casaste para que te hicieran feliz. Tú te casaste para hacer feliz a la otra persona y viceversa. Entonces no hay excusa porque al final lo que sigue es un pacto, no sé hablar de eso. Pero ¿qué pasa? En las emociones les afecta a todos, que sería una consecuencia de eso. Correcto. Entonces, las causas, hermano, querido amigo, pueden ser muchísimas, pero Dios, como tal, no estableció esta parte del divorcio, no está como aprobado como tal. Sí. Ahora, eso trae consecuencias desde el punto de vista emocional, espiritual, incluso físicas, sociales, los hijos, ¿no? Las familias, tantas cosas que... destrucción total. Y a consecuencia del pecado. A veces podemos decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? No hay problema, mira, ya se divorció y asunto algo, es lo que el mundo te pinta. Pero ¿cómo están esas raíces de amargura? Empiezan a surgir situaciones allí también tremendas de odio, de rencor, de que ya no le hables, de violencia. Y entonces, como bien dice la palabra en Cantares, ¿no? Las pequeñas zorras echan a perder las viñas, ¿no? Sí, ese viñedo de la familia, y dejar entrar esas pequeñas zorras hace que toda esa plata que ha crecido, pues se destruye, ¿no? En instantes. Noticia de diapositiva, cuando el divorcio ocurre, sus consecuencias, hermano, amigo, alcanzan a todos los implicados. Es como un efecto gota, ¿no? Un efecto onda. Cae una gota en un estanque tranquilo y empiezan esas ondas, ¿no? Y empieza a afectar. Usted lo puede ver ahí también en esta otra parte de la diapositiva, el impacto en los hijos, ¿no? O sea, esta parte de con quién se va, con papá, con mamá, que ciertos días. Y a lo mejor usted conoce alguna situación así, a lo mejor usted está viviendo una situación así, problemas a lo mejor legales, ¿no? Económicos, tantas cosas que en el proyecto, en el plan de Dios inicial, no era el modelo como tal, ¿no? Problemas de comunicación, dice en nuestras diapositivas, las relaciones tensas pueden llevar a problemas de comunicación entre los miembros de la familia, dificultando la resolución de conflictos. Es algo tremendo, hermano. Esta parte se dice fácil, se dice algo muy sencillo y muy express, ¿no? Hay divorcios express que por una cantidad de dinero ya se disuelve esa parte del contrato, como lo vimos en la definición, pero el efecto y las consecuencias que traen, ¿verdad? Algo del impacto que hacen los hijos, creo que muchos de los que estamos en la iglesia, amigos y hermanos, hemos sufrido estas cosas, ¿no? Yo sufrí eso, mis papás se separaron y ¿qué pasa? Generan traumas,
emocionales, psicológicos en nuestras vidas. Entonces venimos a la iglesia ya lastimados justamente por nuestros padres, porque nuestro vínculo familiar, nuestro hogar, se destruyó y venimos súper afectados. Es un impacto horrible en los niños, o sea, ver que ya no están tus papás, que se están peleando y que a veces la mamá agarra al hijo como escudo y odia a tu papá o el papá odia a tu mamá y es algo horrible. Todas esas consecuencias se van viviendo. Exactamente, porque muchos dirán, era lo mejor para Esa persona. para que cada quien rehaga su vida y a los hijos les va a ir mejor. Realmente es una falsedad, porque se descuidan muchas cosas. Imaginemos un matrimonio cristiano que se divorcia. ¿Cómo se van a ver en el mismo templo, en la misma congregación? Y si servían, y si tenían un ministerio juntos, entonces el impacto espiritual es algo muy tremendo. Ya no hay esas oraciones como familia, ya no es ese respaldo espiritual de voy a velar por mi esposo, porque ahora ya hay ese conflicto de ya no lo quiero volver a ver, ¿no? Entonces, el divorcio es algo que destruye en todas estas esferas que estamos hablando, porque no es algo que provenga de Dios. No es algo que sea la voluntad del Señor. Entonces debemos tener cuidado, hermano, de todas estas partes, porque aunque se hable nada más como algo muy, muy bueno, pues ya se divorció fulanito, se divorció fulanita, el hermano de allá, pero cuidemos esa parte, hermano, cuidemos y tengamos siempre presente eso. Dios sí nos restituye, sí nos restaura, lo vemos más adelante, pero desde el proyecto inicial de Dios, esta parte de la familia, esta parte del matrimonio, que ahora nos va a hablar un poco acerca de esto, mi querido Ever, acerca de cuál es, ¿no? Hoy en día, cuál es el pacto del el matrimonio, honrar el pacto matrimonial. Sí, es algo muy importante, hermanos, porque cuando uno se casa, hacemos un pacto con el cónyuge, damos nuestros votos matrimoniales, te amaré sano o enfermo, te amaré rico o pobre, ¿no? Y dice, y yo dije, y aún si tu situación empeorare, o sea, y la mía también, ¿no? Y a veces sucede esto, hermanos. Y este pacto no se trata de si estoy bien o estoy mal, estoy triste o enojado, o si ya no soy feliz. No, se trata de honrar porque es un pacto de amor, no es un contrato, contrato de bienes. Es un pacto de amor verdadero, primero para con Dios y para con nosotros. El ejemplo claro es Cristo con su iglesia. Y nosotros somos infieles y Él permanece fiel, justo y verdadero. Sí. Y entonces, esto nos lleva también al matrimonio. Nosotros tenemos que aprender a perdonar como el Señor nos perdona a nosotros, las ofensas. Y tenemos que entender que en este pacto somos dos discípulos imperfectos. Hombre imperfecto, mujer imperfecta, que estamos en ese caminar con Cristo. Entonces, quiero que mi hermano Raúl me ayude a leer Efesios 5:25 al 33. Y mi hermano Felipe, si me puedes apoyar después leyendo el significado del pacto matrimonial en la Biblia. Claro, sí. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como en los consejos bíblicos, ¿no? Como a veces nada más tomamos una parte de la Biblia y ya de ahí se hace una doctrinas o situaciones así, ¿no? Pero la Biblia se interpreta a sí misma de una manera completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en esta parte en Efesios Pablo les está hablando a esta iglesia. Y yo creo que también vivía situaciones así, ¿no? Porque no es nada más de este tiempo, sino desde el tiempo antiguo vivían estas situaciones. Es complejo. Las relaciones sociales entre familias. ¿Cuántos divorcios no hubieron ahora en pandemia? Que ya estaban ahí viviendo juntos, se conocieron, ahora sí se conocieron, ¿no? Entonces fue algo tremendo y divorcios masivos. Pero si usted lee en su Biblia, hermano, querido amigo, en Efesios 5, algunas Biblias tienen como un cintillo, como un pequeño subtítulo, y dice, en esta parte que leyó mi hermano Raúl, dice, someteos los unos a los otros, ¿no? No nos gusta someternos, no nos gusta estar en esta parte, o a veces malinterpretamos y decimos, que el marido es cabeza de la mujer y entonces es mi esclava, y no es así, ¿no? Y da el ejemplo tan maravilloso, así como Cristo
ama a la iglesia. Sí. Lo decías hace ratito, ¿no? Nosotros que somos pecadores, que fallamos. Imagínense, yo no podría entender esta parte o no lo podría comprender Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de ti, quiero el divorcio contigo, ¿no? Esa disolución. Ya no quiero nada contigo. Imagínate, ¿no? Lo que sería de nuestras vidas. Por eso ahí en la diapositiva dice, el matrimonio está descrito, lo acaba de leer Raúl, un pacto sagrado que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Cuando la Biblia habla y da como esas comparaciones, ¿no? Cuando dice, será como árbol plantado o aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, hace esa comparación, ¿no? De algunas características. Y aquí este ejemplo es igual, ¿no? Cuando dice, la relación entre el esposo y la esposa debe ser como entre Cristo y la iglesia. ¿Qué estándar pone el Señor, ¿no? Simbolizando amor y compromiso. Implica un amor profundo, un amor sacrificial. ¿Sí? Escuchábamos hace tiempo esta parte de te amo porque, y decía este pastor, a veces decimos, no, pues te amo porque me planchas mi ropa, te amo porque eres la madre de mis hijos, pero este pastor, este hermano decía, cambiemos esa parte y digamos, te amo aunque, ¿no? Te amo a pesar de, o a pesar de, sí. Aunque a lo mejor no siempre vamos a estar de buenas, aún ahí te sigo amando, ¿no? Creo. Aún ahí sigo pensando que eres el amor de mi vida. Y sonará como algo utópico, pero está en la palabra de Dios. Y es que, como bien decía Ever, ¿no? No solamente somos como esta parte de somos perfectos y ya, sino estamos en este proceso. Por eso es la importancia, cuando dice la Biblia, un cordón de 3 dobleces, ¿no? En la familia, el centro, la base, la roca, debe ser Cristo. Por eso acá dice aquí que el fortalecimiento del vínculo, el vínculo perfecto, dice la Biblia, que es el amor. Comprender el significado del pacto matrimonial ayuda a fortalecer su vínculo y a navegar juntos en la vida. Y aquí es algo importante. Vemos que el amor de este pacto tiene que ser un amor sacrificial, como ya lo vimos. Amar como a nuestros propios cuerpos. Nosotros probemos cuando somos solteros, bueno, éramos, bueno, y así más, que probemos para nuestro propio cuerpo, alimento, bebida, ejercicio, o cuidamos, ¿no? Okay. Pero cuando viene nuestra esposa, tenemos que hacerlo así y amar como si fuéramos para nosotros mismos. Pero hay personas que a veces no se aman a sí mismos, amigo. No tienen amor propio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a amar a otra persona? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a Dios, el amor divino de Dios que conocemos, que el amor de Dios dice que el amor todo lo perdona, todo lo soporta, claro, pero no habla de un amor, porque dice, el amor nunca deja de ser, el amor humano deja de ser, pero el amor divino, esto está hablando del amor de Dios, ese amor tiene que estar en nosotros para que nosotros podamos dar ese amor y no cese, no se termine, no se agote, porque nuestras fuerzas se van a terminar, nuestro amor, nuestra paciencia se van a agotar, pero el amor y la paciencia de Cristo no. Por eso dice, como Cristo amó a la iglesia, nosotros también así. Entonces, el amor inagotable de Dios no se agota con nosotros, es paciente para con nosotros, es amoroso, es suficiente. Entonces, si otras personas en este pacto, su satisfacción o su gozo no está en Cristo, van a ser siempre infelices. Sí. Entonces, esto es algo hermoso. Vamos a poner unos ejemplos para avanzar, hermanos. Ejemplos bíblicos de fidelidad conyugal. A mí me gustaría poner el ejemplo de José y María. La historia de José y María destaca la fidelidad en el matrimonio, incluso en tiempos de incertidumbre y desafíos inesperados. Eso es importantísimo. Conforme al contexto, imagínate que te desposas con alguien, amigo, y de repente está embarazada. Claro. Y todo el contexto histórico de la ciudad, ¿qué te hubieran dicho? Los piedras, ¿no? A los dos. Claro. ¿Se imaginan esta fidelidad? ¿Quieren comentar algo sobre el caso de José? Pues lo vemos en el Evangelio de Lucas, precisamente esta narrativa, e incluso también vemos cómo se habla de la intención de José de no exhibirla, o sea, porque de cuidarla precisamente, porque él pudo haber tenido tantas cosas en la cabeza y decir, no, tú hiciste esto y no creer, pero movido por el Señor, porque también la revelación llega a José y le dice, mira, esto está pasando de esta manera, ¿no? Entonces, vemos cómo el hombre por sí solo no puede proveer este amor, este cuidado en los momentos difíciles. No, es necesaria la intervención divina, porque solamente de esa manera José pudo comprender el propósito por el cual estaban pasando esta situación,
porque era para beneficio no solamente de ellos, sino de toda la humanidad. El Salvador, el Redentor del mundo, iba a venir, pero humanamente podemos ver que si esto se replica en otro escenario, en otro matrimonio, sabemos cómo terminan las cosas. Claro. Y más en ese contexto histórico, en ese contexto judío, de que el adulterio era castigado. Sabemos lo que hubiera pasado, pero movido en amor por el Señor, él siguió adelante con el plan que Dios había determinado. Y vemos lo que nos narra la Escritura en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que fue de mucha bendición para esta familia, para este matrimonio. Y es que a veces vemos a los personajes bíblicos como productos terminados, ¿no? Como a mí, pues perfecto y así. Y no, también yo creo que José ahí se quiso dejarlas, ocultamente, exacto, ¿no? Se le aparece el ángel y dice, oye, no, esto es de parte de Dios, y en la obediencia, en la sujeción. Entonces la Biblia nos habla, nos pone ejemplos. A veces los leemos nada más por encima, pero vemos toda esta parte de la fidelidad, del amor, el compromiso, esa parte en la que uno tiene esa decisión, ¿no? Tenemos otros ejemplos como el de Isaac y Rebeca, Boaz y Ruth. Eso también es hermoso. Zacarías y Elizabeth, Aquila y Priscila, ¿no? Pero estos son otros ejemplos, ¿no? El último. Y vemos, por ejemplo, en esta parte de esta lista, ahí ya hay más, ¿no? Hay más. Pero vemos, por ejemplo, me encanta esta parte porque hay de todas las edades, ¿no? A lo mejor un matrimonio entre Ruth y Boaz, a lo mejor joven, ¿no? Pero vemos el de Zacarías y Elizabeth ya que eran de edad avanzada, en todas las edades, porque luego dicen, no, pues ya están grandes los hermanos. ¿Qué problemas tendrán? ¿No? Y no, o pues están muchachos, están en la llama del amor, ¿no? Y en todas esas partes tengamos cuidado, pero la Biblia nos habla acerca de eso. Ahora, con estos ejemplos de fidelidad, también hermanos y amigos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que aprender que vamos a enfrentar nosotros como varones algo. ¿Por qué digo enfrentar? Es la menopausia. Nuestras esposas van a llegar a una etapa hormonal y se van a poner, o sea, yo lo veo hoy en día, porque cada 28, ¿no? O sea, su ciclo, porque son las subidas y va. Periodo, sí, claro. Y entonces, si tú no sabes de esto, dices, está poseída, porque hace un rato estaba bien y ahora está enojada. Justamente tenemos que entender, tenemos que comprenderlas, tenemos que amarlas, ¿saben? Y cuando venga el tiempo de la menopausia, van a hacer cosas muy, muy difíciles. Entonces, nosotros varones tenemos que estar en Dios, ir al doctor, porque esto se controla a través de hormonas y muchas cosas de esto. Esta parte es el cuidado, como dice, ¿no? Como Cristo ama a su iglesia y nos cuidan, nosotros como varones tenemos que cuidarlas. ¿Cómo ven? Bueno, y también está que la andropausia, ¿no? O sea, y también la parte que luego para nosotros podemos ir nosotros, es de allá y después los dos. Y ahí debemos de tener esta parte de estar centrados en el Señor, ¿no? Pero la pregunta entonces sería en otra perspectiva, ¿cómo fortalecer, ¿no? Ahí si ustedes den consejos, ¿no? ¿Cómo fortalecer, dice esta diapositiva, el matrimonio? Porque sí, podríamos hablar de situaciones del divorcio y cosas así, pero vamos a esta parte, ¿cómo fortalecer? Pero según la Biblia, ¿no? No solamente como el consejo que tal vez nos llega a dar ahí una persona de, pues, malva, bueno, sigue las indicaciones de tu corazón, cuando eso... La misma ley dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo la luz de la Escritura, si hermano está felizmente casado, poder tener esta parte? Bueno, yo quiero leerles esto. Dice, amor entre esposos. Las Escrituras destacan la importancia del amor mutuo entre esposo, como se refleja en Efesios 5:25. Y me ayudas a leer lo siguiente en lo que yo busco la cita. De hecho, es la misma cita pasada que leíamos, ¿no? Ese ejemplo entre Cristo y la iglesia. Así es. Bueno, dice que también la comunicación abierta. ¿Qué tal la comunicación en casa? Es muy importante y todo el mundo dice que la comunicación es la base de todo, pero yo te puedo comunicar muchas cosas. Yo le puedo comunicar muchas cosas a mi esposa y mi esposa me puede comunicar muchas cosas, pero si no hay un punto de comprensión, si yo no estoy dispuesto a escucharla realmente, porque yo puedo oír, y oír es un acto natural, le oímos muchas cosas, los pajaritos, el carro, todo, pero escuchar requiere atención, requiere una decisión de poner atención lo que alguien me está comunicando. Y en el caso del matrimonio, si yo no decido tomar en cuenta las cosas que le incomodan a mi esposa, las cosas que le gustan incluso, las cosas que compartimos, las cosas que tenemos que cambiar, si yo solamente oigo, pero yo no decido escuchar, no decido poner comprensión o interés, entonces nunca va a pasar nada. Pues nos podemos comunicar todo lo que sea y podemos comunicarnos a gritos, ¿no?
Y el nivel, el volumen no va a cambiar nada si no estamos dispuestos a interesarnos por nuestro matrimonio, tanto hombres como mujeres. Yo creo que aquí también esto es igual un ejemplo. Entre más cerca estén de Dios, más fuertes va a estar el matrimonio. Entre más lejos, más problemas y se van a gritar más porque van a estar tan lejos separados, más separados de Dios. Y el tema de la comunicación sí es bueno, pero hay veces que nada más hablamos de cosas que ni tienen sentido. Yo les comentaba sobre las perspectivas, ¿no? Todo el mundo tiene perspectivas, pueden ser altas, bajas, medianas, perspectivas laborales. Pero yo un día le pregunté, oye, ¿y tú qué perspectivas tenías antes de casarte conmigo? Ahora, dentro del matrimonio, ¿y cuáles tienes ahora? ¿Y por qué? Porque esto me hace ver cómo es tu comprender. Ok, no quiero que te sientas frustrada, porque a lo mejor no estoy cumpliendo tus perspectivas, ¿sabes? O sabes que yo soy honesto y esto no lo puedo cumplir, o me voy a esforzar para cumplir esto, porque cuando no se cumplen las cosas, viene la frustración. Esto es una comunicación asertiva, entonces tenemos que ser asertivos con lo que queremos comunicar. Una de ellas me decía, es que yo pensé que tú nunca te ibas a enojar, ¿no? Y le digo, sí, siempre vas a estar así como, no pasa nada. Y el humano es tan complejo, no es como bueno o malo, sino somos complejos, tenemos una gama de emociones que Dios puso en nosotros, ¿no? Todas las experimentamos a veces hasta en un mismo día. Vas en el tráfico y ya estás bien, ¿no? Y llegas a tu trabajo y es otra. Pasas por todas ellas. No estás en plano todo el tiempo. Entonces yo le decía, esta perspectiva tienes que cambiarla, tiene que ser una perspectiva más que real, más palpable. Y entonces esto sí viene a fortalecerte. Pero ¿quién te da esta sabiduría? La palabra de Dios, la escritura. Entonces, el fortalecernos es a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno y a través de ese contacto como pareja, ¿no? Y también podría ser el vínculo conyugal, ¿no? La intimidad. Eso es importante. Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva, amigo. El perdón de Dios y la reconciliación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces esto podemos hablarlo de manera preventiva, pero también se puede hablar de manera correctiva. Si tal vez alguno de los que nos están escuchando ahorita en este momento está pasando por esta situación de divorcio, la palabra del Señor también nos enseña sobre la reconciliación, sobre el perdón, porque muchos dirán, pues ya se divorciaron y ya se acabó, ¿no? Dios puede restaurar esos matrimonios que hoy están quebrados, que hoy están fracturados, que hoy están divorciados. Y muchos dirán, es que eso ya es irreconciliable. La palabra del Señor, antes de que podamos entrar a esta parte, nos enseña con uno de los libros del profeta Oseas. Sí, hermanos, hay un libro en la Biblia que se llama Oseas, porque muchas veces, muy chiquito, pero ahí está. ¿Y qué enseñanzas tiene? Y tiene una enseñanza y muchos dirán, bueno, es que en ese momento era para dar un mensaje en específico, un mensaje que nosotros vivimos día con día, porque no solamente se trata del matrimonio, ahí el mensaje central es cómo Dios siempre quiere tener esa relación con el hombre, a pesar de que el hombre es infiel con el pecado, a pesar de que el hombre siempre quiere apartarse del Señor, ¿no? Y nosotros vemos cómo Dios le manda a este personaje, Oseas, que busca una mujer con unas características que hoy en día muchos dirán, yo no me voy a casar nunca con una mujer así, me va a engañar a la primera oportunidad por su historial, por su pasado. Y pues eso pasó, eso ocurrió y ese era el propósito, que Oseas pudiera experimentar lo que Dios estaba pasando cada vez que el pueblo de Israel se corrompía, iba detrás de otros dioses y le era infiel al Señor. Vemos cómo la infidelidad en el matrimonio es lo mismo que ocurre cuando el hombre se aparta de Dios. Y ahí entonces vemos el claro ejemplo de que sí existe un perdón, de que sí hay una reconciliación, porque de no haberla habido, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Él se acercó. Nosotros, la humanidad, se apartó de Dios, desobediencia, detrás de otras cosas, ídolos del corazón. Pero Dios va en busca, va en rescate, va a reconciliar de esa relación fracturada. Y vemos, hermano Peli, quiero pedirle que pueda leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo 19. Y mi hermano Ever, también que nos pueda ayudar con Malaquías 2, 14, 16, por favor. Perfecto. Mateo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y ahí señalamos y resaltamos, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hemos estado hablando durante todo este estudio sobre que ya se dijo, que sí se podía, que quién lo dijo, que por qué razones y todo, pero el Señor Jesucristo es muy claro. Este es el deseo eterno, el deseo divino, la voluntad divina. Lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre, no tendría por qué separarlo. Entonces, si vemos el respaldo de Dios en todos nuestros problemas, aún cuando se haya llegado a este límite del divorcio, aún cuando se haya dado ese proceso de esta separación, Dios tiene todo el poder para poder restaurar lo que hoy está por los suelos. Y nuestro hermano también, Malaquías, Dice así, hermanos, Malaquías 2, del 14 al 16. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Él lo aborrece. Y al que cubre de su iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Qué importante no ser desleales con el pacto divino de Dios. exactamente, y muchos podrán decir, bueno, estos tres hermanos ya nos dijeron esta tarde y ya no les vamos a hablar porque ellos no entienden mi situación matrimonial y ellos no saben lo que estoy pasando. Entonces, pero bueno, cualquier persona que tenga algo que decir realmente, se lo diga al Señor. Claro. Porque viene en la palabra del Señor. El Señor no está de acuerdo con este repudio, no está de acuerdo con el divorcio. Más bien nosotros debemos de dejar de estar tan cegados en nuestro egocentrismo, de dejar de pensar, como bien decías, hermano, que nos casamos para que nos hagan felices a nosotros. Realmente nosotros queremos compartir esa felicidad que ya tenemos en el corazón porque Cristo vive en nuestro corazón. Y si no es de esta manera, pues bueno, ese sería el principal problema del por cual existen los divorcios, por la falta de amor. Y no es porque sea un amor humano, como lo decían hace un momento, sino porque es el amor de Dios. Dios no es que tenga amor para nosotros, Dios es amor. Entonces, si no tenemos a Dios, como bien lo expresa Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios, ese es el problema principal. No nació de nuevo. Exactamente, no hay tal nuevo nacimiento, no hay nada realmente. Y entonces el que está divorciado, más bien del Señor, es aquella persona que no lo ha recibido todo. Claro. Y vemos esta historia de perdón y de reconciliación en las Escrituras, no solamente con el profeta Oseas, sino que las Escrituras nos hablan simplemente de este hijo que se va, que malgasta, y que incluso exige, se pone en una posición de decir, dame lo que me corresponde, porque ahorita que yo tengo fuerzas, porque ahorita que yo puedo, eso suena a veces en los matrimonios, ¿no? Decir, porque tú ya no me entiendes, porque tú ya no me comprendes, ahorita que soy joven, ahorita que me puedo volver a casar, ahorita que puedo volver a tener, y vemos el fracaso. Vemos realmente cuando nos dejamos ir por el impulso de nuestro corazón, que es perverso en todos sus caminos, es engañoso. ¿Y quién lo conocerá? La palabra sí lo dice. Yo, el Señor, Él es el que nos escudriña, Él es el que examina las intenciones de nuestro corazón. Y vemos a este hijo pródigo, esta historia de cómo él se da cuenta y se arrepiente. Si hoy en día uno de nuestros hermanos, uno de nuestros amigos que puede estar pasando por esa situación hoy en día, siente que el Señor le está llamando a esa reconciliación, a buscar ese perdón, pero se siente por esa barrera de decir, es que no me van a recibir. Vean lo que dice la palabra. Hermano Feli, tú recuerdas bien, ¿qué hizo este padre cuando vio a lo lejos venir a su hijo? Lo rechazó, mandó decir, no, ciérrenle la reja, que no entre aquí a mi casa porque ya se gastó todo. ¿Qué hizo? Salió corriendo a recibirlo, ¿no? Lo fue a buscar, salió con gozo, hizo una fiesta incluso para recibir a aquel hijo que decía estaba muerto y ahora vuelve de nuevo a casa. Exactamente, esa es la misma condición que nosotros debemos de voltear a ver, el sacrificio de Cristo y en la vida matrimonial. Claro. Si el Señor no hubiera venido a rescatarnos, nosotros no podríamos acercarnos al Padre. No habría tal reconciliación. Y ahora vemos que la iglesia muy pronto se convertirá ¿en qué?
La esposa. Muy bien. Entonces vemos cómo realmente a pesar de todo el pecado, a pesar de toda esa división, de esa separación, el Señor tiene un propósito maravilloso que puede ser reflejado en los matrimonios que hoy están separados. Vemos en estos últimos textos, hermanos, y estos comentarios que me gustaría escuchar de ustedes. Hermano Ever, Ezequiel, si nos puedes compartir, por favor, ¿qué dice la palabra del Señor en Y 16? pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Dice el comentario, el compromiso de Dios con Israel puede verse como un ejemplo de lo que significa un pacto. Exactamente, hermanos. Si vemos cuál es la actitud de Dios, aprendemos del carácter de Dios, que es necesario también que sea reflejado en el carácter del hombre que ha creído en el Salvador. Hermano, en Números 32. Esos comentarios, hermanos, son de la Biblia del Pescador. Usted lo puede ver en esta parte de las referencias. Son comentarios que hace el doctor Díaz Pavón. Así es. Y por eso lo estamos aquí resaltando. Dice en Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová, por eso hacen los votos matrimoniales, ¿no? O hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y el comentario, ¿no? Que nos dice, Dios cumple, ese es fiel, según la fidelidad. Dios cumple cada una de sus promesas y nos pide entonces que hagamos lo mismo. Exactamente. De la misma manera como el Señor no falla, Él lo que dice, lo hace, lo ejecuta. Entonces pide también que nosotros cuando nos paramos en el altar, cuando tenemos esa bendición de decir delante del Señor, yo aunque estés enfermo, aunque esté enfermo, te amaré hasta que la muerte nos separe. Tenemos que considerar que no es solamente delante del hombre, sino es delante del Señor. Y en 1 Corintios 7, del 10 al 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo. No es el apóstol Pablo que está escribiendo, es el Señor. Dice, si no el Señor, ahí está 1 Corintios 7, del 10 al 11, lo puede leer, lo puede revisar en la versión que usted quiera, hermano, es libre de hacerlo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Vemos entonces cuál es nuevamente la voluntad del Señor, Sí, porque Dios nos está exhortando a la reconciliación y a que podamos mantener estos lazos matrimoniales. Y ya por último, Eclesiastés 4, voy a leer el texto y mi hermano Félix, si puede leer el comentario. Sí, claro. Mejor son dos que uno. Esto también va para los solteros que tal vez están pensando ya en la vida matrimonial. Vean lo que dice la palabra del Señor. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y aquí viene lo importante. Y vemos implícita la intervención divina. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y el comentario, ¿no? Que se dice, antes de proceder a una separación matrimonial, a un divorcio, esa decisión, que considera también las desventajas, las consecuencias, como ya lo vimos hace ratito, de estas decisiones. Exacto. Después de divorciarse, hermanos, las personas suelen sentir temor, soledad, depresión, ansiedad, culpas. Vienen muchas cosas que van a destruir la vida individual de la persona que se ha separado. Pero Dios, hermanos, esta es la buena noticia, Dios está presente para llenar todo este vacío. Vemos el profeta Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Al divorciarse, hermanos, empiezan otras preocupaciones, vienen más cargas, vienen más problemas. Los padres solteros se empezarán a preocupar por sus hijos y las madres igual de dónde vamos a hacerle y cómo vamos a tener, pero lo más importante siempre es ir al Señor, Claro. porque Dios suplirá todas las cosas y ayudará en todas las cosas que vengan. Gloria a Dios, gracias a Dios. Pues podríamos seguir hablando, hermano, acerca de este tema, ¿no? Consecuencias, causas, y tal vez el caso que usted conoce o el caso que está viviendo o lo que ha vivido, pues sea algo muy, muy particular, hermano. Pero algo que tenemos que tener presente es de que dice la Biblia que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Amén. Dios puede ver tu vida. A lo mejor tú, querido hermano, querido amigo que nos escuchas, ya estás en esa situación de divorcio y dices, bueno, hermanos, que yo ya me divorcié, entonces, como lo hemos escuchado, Dios
sigue teniendo un propósito para nuestras vidas, hermanos. Tiene un propósito para sus hijos, para su familia, hermano. Dios restituye las cosas. Si a lo mejor está en esa situación de que voy a caer, estamos en esta tablita floja, el consejo, hermano, bíblico es vayamos a Cristo. Vayamos a Dios, aquel que conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Si a lo mejor usted dice, bueno, es que yo no me quiero casar, porque voy a repetir patrones, Dios hace todas las cosas nuevas. En Él está cimentada nuestra vida. Y como conclusiones, hermano, tenemos solamente estas tres. Voy a pedirle a mis hermanos que cada uno de ellos lea estas conclusiones y al final, hermano, haremos una previa oración pidiéndole al Señor de su guianza y de su ayuda. Mi hermano Ever. Claro, bueno, como conclusión, amigos y hermanos que nos escuchan, Dios no quiere el divorcio. A través de estos textos, Dios no busca eso. Dios busca que se creen familias fuertes. Y les voy a leer, dice, en el corazón de Dios nunca estuvo presente el divorcio. Tenemos que entender que el matrimonio es para siempre, porque Dios lo unió y Dios es eterno. Amén. Amén. El Señor, hermano, siempre puede quitar esas situaciones, no solamente de adulterio y de infidelidad, porque también puede haber violencia, puede haber problemas económicos, puede haber enfermedad. Sea cual sea la causa, siempre hay esperanza y oportunidad de redención en Cristo, lo que permite sanación y fortalecimiento de las relaciones y el perdón de los cónyuges. Amén, gloria a Dios. Y al final, hermano, esta última de las conclusiones, hermano, a la que pudimos llegar en este estudio, dice, es fundamental honrar el pacto matrimonial, ya que es un pacto de amor, como lo vimos hace ratito, y un testimonio al mundo. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, y que se amen los unos a los otros. Entonces, hermano, gracias a Dios por esta bendición. Fue poco el tiempo, hermano, pero esperemos que sea esa parte del Espíritu Santo en cada una de nuestras familias. Esto voy a pedir ahora a mi hermano Ever que él nos dirija en esta previa oración, pidiéndole al Señor de su guianza y de su ayuda. Adelante. Inclinen su rostro, por favor. Padre, te damos gracias porque hemos explicado tus palabras, Señor, y sobre este asunto que se está dando en las familias, Señor, de nuestro país y de todo el mundo, Señor, y también en nuestras iglesias. Te pido, Espíritu de Dios, que tú les hables al corazón, Señor. Toca, Señor, cada vida. Ayúdalos a reconciliarse, a perdonarse, Señor, y amarse, porque ahí somos un testimonio al mundo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, la vida de mi hermano Felipe, de mi hermano Raúl. Gracias por esta oportunidad. Pero te pido, Señor, que tú apliques la palabra, Señor, a sus corazones de todos los que nos escuchan, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias, mi querido amigo Raúl. Gracias, Ever. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz de Dios. Pedimos y hasta la próxima en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios, hermano.